25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Los 10 desastres más costosos de la historia hechos por el hombre. 10. Titanic. 150 millones de dólares. El Titanic es probablemente el más famoso accidente en la historia gracias a Leonardo DiCaprio. El barco se hundió en su viaje inaugural desde Reino Unido a Nueva York, después de chocar con un iceberg en 1912. El hundimiento del Titanic causó la muerte de más de 1.500 personas y es considerado uno de los barcos más lujosos que jamás se hayan hecho. El Titanic costó $7 millones para construir. Eso es unos 150 millones de dólares el día de hoy. 9. Colisión de trenes en Los Ángeles. 500 millones. El accidente ocurrió el 12 de septiembre del 2008, cuando un tren de carga de Union Pacific y un tren de pasajeros de Metrolink chocaron frontalmente en el distrito de Chatsworth. Fue uno de los peores accidentes del tren en la historia de California, donde 25 personas perdieron su vida. Se concluyó que el tren Metrolink ignoró señales de aviso, ya que el conductor estaba revisando mensajes de texto. Este error fatal hizo que la compañía de trenes perdiera alrededor de $500 millones en daños y demandas. 8. Choque del bombardero B-2, $1.4 mil millones. El bombardero B-2 se estrelló poco después de despegar el 23 de febrero del 2008. Investigadores culparon a datos distorsionados en las computadoras del control de vuelo. Esto hizo que la aeronave hiciera un repentino movimiento boca arriba, lo cual causó el accidente. La aeronave era solo uno de 21 jamás construidas, convirtiéndose en el accidente de aviación más caro de la historia. Afortunadamente, ambos pilotos fueron capaces de salvar su vida. 7. Derrame de petróleo de Exxon Valdez, $2.5 mil millones. El derrame de Exxon fue tan costoso debido a su ubicación remota, la cual solo era accesible por helicóptero y barco. El 24 de marzo de 1989, 10.8 millones de galones de petróleo se derramaron cuando el capitán del buque, el cual se reportó que estaba borracho, dejó los controles para descansar. Poco después, el barco chocó contra un arrecife, dejándole a Exxon una enorme factura de limpieza. 6. Plataforma petrolera Piper Alpha, $3.4 mil millones. En aquellos tiempos, Piper Alpha fue uno de los productores de petróleo más grandes del mundo. En 1988, como parte del mantenimiento de rutina, técnicos revisaron las válvulas de seguridad, las cuales son esenciales para prevenir la acumulación peligrosa de gas líquido. Por desgracia, los técnicos cometieron un error y olvidaron sustituir una de estas. Más tarde, un técnico presionó el botón de inicio y el accidente ocurrió. Dentro de 2 horas, la plataforma de 300 pies estaba envuelta en llamas. Con el tiempo se derrumbó, matando a 167 trabajadores y resultando en $3.4 mil millones en daños. 5. Transbordador espacial Challenger, $5.5 mil millones. El transbordador fue destruido 73 segundos después de su despegue el 28 de enero de 1986. Esto debido a defectos internos en el transbordador, los cuales provocaron la explosión masiva. Muchos coinciden en que la NASA tomó malas decisiones de lanzamiento ese día. El costo de la investigación, sustitución del equipo perdido y reemplazar el transbordador espacial fue de alrededor de $5.5 mil millones el día de hoy. 4. Derrame de petróleo de Prestige, $12 mil millones. En el 2002, una tormenta azotó al buque lleno de petróleo, el cual el capitán pidió ayuda a las autoridades españolas para llevar a su nave al puerto. Dichas autoridades ordenaron que se alejara de sus costas. El capitán entonces pidió ayuda a los franceses y portugueses, pero solo obtuvo la misma respuesta. La tormenta terminó siendo demasiado para el buque, el cual se partió en dos y se hundió, derramando 20 millones de galones de petróleo al mar. 3. Accidente del transbordador espacial Columbia, $13 mil millones. El transbordador Columbia se desintegró durante su reentrada el 1 de febrero del 2003, arrebatando la vida de todos los miembros de su tripulación. Un pequeño trozo de espuma aislante se había roto y golpeó el ala, condenando el intento de reentrada de la tripulación antes de que dejaran la atmósfera. $500 millones se gastaron en la investigación, convirtiéndola en la investigación de accidentes de aviación más costosa en la historia. Se cree que el desastre fue causado principalmente por fallas de ingeniería. 2. Derrame de petróleo de BP, $42 mil millones.
El 10 de abril del 2010, el desastre de petróleo más grande hecho por el hombre en la historia ocurrió. Después de una explosión la cual cobró la vida de 11 personas, el petróleo comenzó a brotar en el fondo del océano. El derrame tomó 4 meses para ser detenido. Y no solo costó millones de dólares, sino también fue responsable de la muerte de miles de criaturas marinas protegidas y en peligro de extinción. Una investigación reveló numerosas deficiencias en los sistemas de operación y BP terminó admitiendo su culpa por el accidente. 1. Chernobyl. 200.000 millones de dólares. El 26 de abril de 1986, el mundo fue testigo del accidente más caro de la historia, el desastre de Chernobyl. Ampliamente considerado como el peor accidente de planta nuclear en la historia, se desató cuando una explosión y fuego soltaron grandes cantidades de partículas radioactivas en la atmósfera, las cuales se extendieron sobre gran parte de Europa. 1.7 millones de personas se vieron directamente afectadas por el desastre, con una cifra estimada de 125.000 muertes. El accidente se atribuyó oficialmente a los operadores de la planta, los cuales violaron procedimientos de operación y eran ignorantes de los requisitos de seguridad necesarios.